ya mirado los primeros casi cuatro capítulos, y vemos que muchas de las respuestas a nuestra vida, de lo que estamos viviendo, es cíclico a lo que la Escritura enseña. Traemos vicios en el cual pensamos que porque más bien nos han enseñado que porque ya somos hijos de Dios y ya aceptamos a Cristo, Cristo solo sana, salva, y no recuerdo cuál era el eslogan de una iglesias muy grandes. Pero a través de la vida de casi 30 años de ser hijo de Dios, miro una discrepancia tremenda entre lo que se enseña y lo que el mundo cristiano va viviendo, y lo que tristemente nos vamos haciendo en lugar de una iglesia extraordinaria, una iglesia ordinaria. Tuve bien el compartir el libro de Hechos, porque hay muchos mitos acerca de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y de lo que estamos viviendo en la actualidad. Donde el cristiano no quiere compromiso, donde el Hijo de Dios solo quiere tener a un Dios como un maniquí o como un servidor, y no como lo que la Biblia enseña. Si fuera fácil, mis hermanos, pues la iglesia estuviera a reventar, ¿no? Muchos vienen a buscar el milagro, y como Dios no les da lo que ellos quieren, se molestan y se van. Y pues dicen, el pastor no tiene unción, la iglesia no sirve, y se desilusionan. Nosotros creemos que mientras más vivas apegado a la palabra de Dios, a los modelos de Dios, ¿sí? Mejor bendición vas a tener, y vas a transpirar a la gente que esté a tu alrededor. No creemos en que Dios te va a bendecir sin trabajar. Yo creo que la Biblia dice claramente que Dios te va a proveer de un buen trabajo en la medida que tú busques a Dios, y Dios te va a promover a que estés arriba por cabeza y no por cola. Pero todo tiene, como dice ahí Deuteronomio 28, una situación de compromiso. Dice, te prescribo hoy y te vendrán estas bendiciones. Amén. Pero dice que seamos obedientes. La palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis hermanos, y si ven más en este libro, la obediencia es el punto principal de lo que la Escritura enseña. La obediencia es el punto principal de lo que la Escritura enseña. Cristo, mis hermanos, nos enseñó, Él vino y estuvo en esta tierra, pero nos han enseñado otras cosas. Por eso las mega iglesias, yo siempre les digo, cuando ya el cristiano no empieza a estar conforme en Shalom, les digo, hermanos, miren, hay iglesias grandes donde pueden ir, y ahí si van o no van, o sea, el pastor ni cuenta se da. Pero yo dudaría que fuera pastor. El pastor, creo yo, debe de conocer a sus ovejas, y si no, tiene que tener gente capacitada en el ministerio. Y lo vamos a ir viendo aquí, mis hermanos, cómo esas gentes que están capacitadas, ¿sí?, para el diaconado, para servir a Dios, tienen que tener requisitos. Y yo no puedo sacar de mi cosecha. Yo me tengo que apegar a la palabra y enseñarles acerca de la palabra. No puedo ir más allá. Lo vemos en la oración. Hicimos la promesa, Dios sigue bendiciendo, Dios sigue haciendo milagros, y de veras, mis hermanos, parece la Cenicienta, nadie quiere platicar con su Dios. ¿Sí? Véanlo. ¿Por qué? Platicamos con la tele, platicamos con la vecina, platicamos en la fiesta, pero con el Dios de dioses. Y vamos a mirar el libro de Hechos, mis hermanos, que la oración es importantísima. Hace 8 días lo miramos. Les decía yo que por eso hay mucho cojo espiritual, ¿sí? Porque están afuera pidiendo limosna. Y la enseñanza aquí profunda que miramos hace 8 días fue acerca del cojo.
del templo de la Hermosa. Dice que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde de la oración. Si yo pongo a las 3 de la tarde, van a decir, este pastor está loco. No tiene nada que hacer. Mis hermanos, pero si vemos el modelo de Dios, vemos unas iglesias gloriosas, tremendas, por estar pegados y desear y ser obedientes poco después de que el Espíritu Santo, mis hermanos, vino a esta tierra. Aquí, esto es el modelo de Dios. Ya les enseñé acerca del fructificar, ¿sí? Se lo enseñó en el libro de Hechos, en el libro de Job, en el libro de Génesis, y miramos, mis hermanos, los modelos que Dios está trazando. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es lo mismo, obediencia. Pero como yo soy del alta, a mí nadie me dice nada, nadie me enseña nada. Pues adelante, mis hermanos. Yo no me cansaré de seguir demostrando que el Dios de la Biblia, así como se movió en el libro de los Hechos, se quiere mover en estos momentos, no tan solamente aquí, en todas las iglesias del mundo. Aunque no digas amén. ¿Sí? Pero hemos cambiado, mis hermanos, por hacerle al teatro, al circo, ¿sí? Por meter cosas en la iglesia, en las cuales, mis hermanos, Dios no necesita de meter cosas para estar divirtiendo a la gente. Mis hermanos, Dios necesita que seamos obedientes a la palabra para que Él se pueda manifestar como Él quiere. Esto es doloroso, como les decía el domingo y el viernes, tremendamente doloroso. Pero no les puedo predicar, dice la palabra, y se los decía en algunas situaciones, dice la palabra de Dios en algunos servicios hace 2 años, un poquito más, cuando estaba la revolución panamericana, no es francesa, ¿sí? Y anexas, les dije, yo no puedo pensar más allá de lo que está escrito. Así lo dice el apóstol Pablo. Me buscas ¿cómo se llama el texto? ¿En primera o segunda de Corintios? No recuerdo ahorita. Y les mandé a hacer unos cuadritos, lo ponen ahí en su casa. No podemos pensar más allá. Mis hermanos, uno de los que inició esa revolución, 2, uno anda bien. El otro, le veo la misma llanta de 2 años y medio en su coche, endeudado. Y me acaban de hacer una, el día de hoy, sensacional. ¿Sí? ¿Por qué? Por envidia. Pero yo les digo, Señor, bendíceles. Si tú me mandas a amar a mis enemigos, yo los debo de amar. Ellos no son mis enemigos, son tus hijos, y yo los dejo en tus manos. Amén. El conocer la Escritura, mis hermanos, el conocer el orden divino, ¿sí? Yo les digo una cosa, mis hermanos, es muy doloroso, es mortal para nuestras carnes, para nuestros deseos. No estoy en contra, mis hermanos, con que ustedes un día me digan, yo anhelo que un día se junten los jóvenes de esta iglesia y me digan, vamos a hacer, mis hermanos, un cuadro para hacer la historia de Noemí, para hacer la historia de David. Anhelo y deseo, mis hermanos. No estoy en contra de eso. Pero donde debemos de trabajar, mis hermanos, más es acerca del mover de los dones espirituales. Lo estamos mirando en el libro de los Hechos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de que la gente se divierta allá afuera podemos tener un servicio. Hemos pasado películas y no estoy en contra. A mí me enseñaron que todo era satánico y situaciones así. No, mis hermanos. Pero sí, nunca jamás divertir al pueblo para entretenerlo y que esté llena la iglesia. Cuando se levanta un pueblo obediente, mis hermanos, no va a importar, ¿sí?, las circunstancias, las situaciones. Dios pone cosas en la vida para quitar otras. Muchas veces no alcanzamos a entender, y esto es de otro tema, es algo lateral, pero lo podemos relacionar con las iglesias que sufrieron hasta la misma muerte. Y lo vamos a ir viendo de las iglesias de los Hechos. Cómo cada una tenía diferentes especialidades. ¿Sí? Y que no todas las iglesias eran iguales.
pero en todas había algo en común: el mover del Espíritu Santo. El mover, mis hermanos, del Espíritu de Cristo con la obediencia, con el carácter. Esto es muy doloroso, mis hermanos, pero ¿sabes qué sigue? La gloria de Dios. Amén. Hace rato pensaba, alguien me dijo, bueno, dice, si ahorita, y ahí estaba la doctora Rebeca, dice, si antes en el diluvio Dios destruyó la humanidad, dice, ahora ¿cómo va a destruir? Le digo, no te preocupes, la misma humanidad se está destruyendo con el pecado. Así de sencillo. Pero la gente no entiende lo que es pecado. El cristiano no entiende lo que es pecado, no entiende lo que es una iniquidad, no entiende esas situaciones. Pero los pastores tienen que sensibilizar y enseñar. Y ya cada quien que viva como él quiere. No puede uno andar atrás de cada uno. Pero sí, aunque es muy dura la palabra, mis hermanos, necesitamos cortarla. Ahí, en esos momentos, no se lo dije porque no lo iba a entender, destruyó el pecado con el diluvio. Los problemas que estás viviendo, y te lo digo, ¿sí? Y aquí en el libro de los Hechos, ¿sabes qué hacen los problemas en nuestra vida? Destruyen a los débiles, a los fuertes los hacen más fuertes, más llenos del Espíritu Santo, ansían el Espíritu Santo. Ser llenos, tener esa sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Los problemas no los puso Dios para que te despedazaran. Dios, por ejemplo, permitió que el diluvio viniera para destruir el pecado. ¿Y sabes para qué está permitiendo los problemas? ¿Y por qué en estos momentos empiezan los problemas en el libro de los Hechos? Para destruir a la gente débil. Empezaron los problemas y miramos hace 8 días. Y empezó la iglesia a crecer porque había gente llena del Espíritu Santo, gente que tenía confianza. Y hablamos de vacíos hace 3 semanas. Busquen las predicaciones, mis hermanos, están a su alcance. Pónganlas en vez de estar oyendo a Juan Gabriel en las mañanas o a José José en las noches o estar ahí. Pongan las predicaciones de su pastor, aunque les caiga gordo. Algo bueno pueden sacar. Y les decía que los vacíos, mis hermanos, era porque no había orden. Que el problema no eran los vacíos, el problema era el desorden. Si recuerdan bien en eso. Cristo, mis hermanos, fue a un lugar vacío. Un lugar donde fue al desierto, mis hermanos, a pelear contra el mismo diablo. Pero salió victorioso porque iba lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo lo llevó. Amén. Los problemas, mis hermanos, de la iglesia que está enfrentando en estos momentos, vamos a mirar el capítulo número 5, ¿sí? Un poquito antes del capítulo 5, es para extraer lo mejor de cada uno de los apóstoles. Como les decía, venimos y quejamos y lloramos y todo. Mis hermanos, ¿sabes para qué? Para ver si estás capacitado. Y si no, gracias por participar. Y hasta que pase la misma circunstancia, vamos a pasar 10, 20 y 30 años con la misma prueba. Dios nos capacita para recibir. Los problemas no son los vacíos, mis hermanos. El problema es el desorden. El problema es de qué lo llenas. La iglesia pasó, mis hermanos, desde el inicio hasta el final por broncas tremendas. Jesucristo, desde que nació, mis hermanos, empezó a tener broncas de que lo querían matar. Cuando recibió el Espíritu Santo fue bautizado y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, a un vacío terrible. Y ahí, mis hermanos, ¿sabes una cosa? Salió victorioso. Amén. El problema, como les he enseñado muchas veces, no es el problema. El problema somos nosotros que no aceptamos que Dios nos está promoviendo en esas circunstancias. Salmundo dice que las crisis son ¿para qué?
¿Para qué dice Manuel? Para crecer. ¿Para qué? Sí, para crecer. ¿Para crecer? Esto no es nuevo para nosotros. El problema es que el mundo crece, mis hermanos, en lo económico. Y aquí el cristiano crece en lo espiritual y en lo económico, aunque no te das cuenta. Sí, mis hermanos. ¿Qué crees que está moviendo ese problema? ¿Sí? A los débiles nada más. A los fuertes, mis hermanos, van hasta darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los está tomando en cuenta para su obra. Amén. Es para valientes. El día de hoy hay puro valiente aquí. Amén. ¿Sí? Que los otros le tienen miedo a seguir adelante. Los martes, mis hermanos, le tienen miedo a que Dios les hable, a que Dios los bendiga, a que Dios, mis hermanos, empiece a crecer dentro de ustedes y empiece a moverse de una manera sobrenatural. Y les digo, y les voy a seguir pasando milagros que hemos ganado los martes. Amén. Hasta la hermana Berta ni conoce la iglesia. Pastor, oré un domingo, llegó allá, estaba yo atrás, hace como un mes y medio, y me dice, ore por favor, porque mi nieto sobrino, no le entendí cómo era el asunto, pero el chiste es que estaba enfermo, tiene autismo. Y oramos, mis hermanos, ni siquiera cristianos son, se oró de aquí hasta allá, hasta los Estados Unidos, y de veras, mis hermanos, Dios hizo la obra. Pero cristiano, o sea, la palabra que Dios me dijo y es muy dura es, Shalom está endurecida. Y se lo dije, no me acuerdo a mi esposa. Le digo, esta es la palabra que Dios me dio. No quiere. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Porque no quieren el compromiso, el sufrimiento. Y ya les dejé de tarea el domingo que vieran la predicación de hace 8 días. ¿Por qué el diablo se me echa encima? Porque estamos siguiendo el modelo de Dios. Aunque no digas amén y no te entusiasmes, mis hermanos, esto es emocionante, el evangelio es emocionante. Mis hermanos, imagínense que hubiera crecido la iglesia sin ningún problema. Pues no vieran la gloria de Dios. Ahorita, el lunes pasado, vino una mujer que fuimos un día a Liverpool, o sea, a veces. Le fui a comprar unas cosas a mi esposa y cuando iba a pagar, ¿sí? Me preguntó la señorita, dice, ¿y a qué se dedica usted? Dice, tiene las manos muy suaves. Pues no hago nada, nada más envío en el nombre de Jesús. Yo creo que por eso no pasa nada. En mis manos. Le digo, soy cirujano dentista y soy pastor. Amén. Ah, qué buena onda. Ya saben, qué bonito hablan y empieza, ¿no? Y está una señorita ahí y y me dice, oiga, dice, disculpe que me meta, dice, no me podría atender a mí. Digo, ¿por qué? Es que soy alérgica. Y decía, sí, está. Le digo, sí, le digo, nada más que ya me llega una cita. Dice, ¿dónde está? Por la raza. Ah, bueno. Yo pensé que no iba a venir, ¿no? Y que se presenta el lunes. Y le digo, mira, no te va a pasar nada, te voy a poner una anestesia. Sí, no pasa nada. Si eres alérgica, no tiene por qué pasar, es la más noble que existe en el mundo, no hay otra. Y si no, el chicote chillón del chapulín, ¡pum!, a dormir. Y cuando leí el expediente que vi que estaba tomando retroviral, ¿estabas tú? No, ¿verdad? Fue el lunes. Retrovirales. Le digo, ¿por qué estás tomando retrovirales? Dices que soy VIH. Le digo, ¿sabías que no hay coincidencias sino diosidencias y que Dios te trajo aquí? Amén. Porque te va a sanar, Amén. Amén. aunque no digas a mí. No, amén, gloria a Dios. Yo veo esto glorioso, mis hermanos. Un día estábamos en Acapulco, igual en Liverpool, para acabar la realidad. Y ¿cómo se llama? Yo estaba bien enfermo, me había ido
en un día de, ¿cómo se llama? Que cumplíamos aniversario, nos fuimos. Y donde yo me pongo, mis hermanos, yo me pongo a hablarles de mi señora, aunque me corran. ¿Sí? Y le empecé a testificar a la muchacha. Y le empecé a retar y le empecé a decir, y que se pone casi a llorar así como que entre azul y buenas noches. Y decía la muchacha, es que yo soy hija de pastor y ando bien mal. Pues Dios quiere que le busques. Y luego que me reta, a ver si usted sabe mucho, a ver qué tengo yo. ¿Sí o no? Le digo, ¿qué tienes tú? Tú tienes hipertensión y diabetes, un jovencito menos de 30 años. Y que le hace, ¿quién le dijo? Es el Espíritu Santo. Ahí está mi esposa y no les miento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces, a veces me siento desesperado que dijera, quisiera que 2, 3, 4, 5 hermanos me vinieran y decir, vamos a levantar una oración. Yo voy a decir fuerte al Espíritu Santo, no es el de los locos. Al Espíritu Santo no se le ora, mis hermanos. No hay, sí, eso lo vamos a ver más adelante, no hay ninguna situación en la Escritura que se le ore al Espíritu Santo, como dicen, oración fuerte al Espíritu Santo. Eso es una herejía. Oramos en lenguas por el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le ora. Y búsquenle. Y así, o sea, Dios usando. Por eso les digo, los problemas, mis hermanos, lo que pasó en esta iglesia, ¿sabes una cosa? Se llevó a los débiles. Se llevó a Ananías y Zafira. Eso es lo que vamos a mirar hoy. ¿Sí? Y se llevó un fuerte, mis hermanos, más adelante de esto, que se llamaba Esteban. Yo no sé cómo quiero morir en esta tierra. No sé, 20, 30, 40, 50 años, pero Dios sabe. Como débil, como el puerquito del diablo toda la vida, o en victoria siempre, aunque aunque tengamos aparentes derrotas. ¿Ven, mis hermanos, cómo está estructurado todo el libro de Hechos? Si no lo habías visto desde ese punto de vista, mis hermanos, yo te quiero animar a que veas la gloria de Dios. El joven de ahí de Acapulco no le dio otra más que le digo, acércate a Dios. La gente ya está harta de que le dicen, ay, si Dios quiere te va a sanar. Por eso siempre les he dicho, cuando el problema esté más arriba, que veas que ya no hay salida, mis hermanos, ahí es cuando empieza Dios. Porque ya nuestra competitividad humana, y he dicho mucho esto, somos muy competitivos, nos creemos muy competitivos y productivos. Entonces te dice Dios, ya no puedes, Aldito, déjamela a mí, déjame el problema a mí, Emanuelito, déjamelo, Glorita, déjamelo, vas a ver. No es con fuerza ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Pero tenemos que estar bien con el jefe. Es que ella me tundió así, me tundió el año pasado, mis hermanos, fue tremendo. Y le digo, gracias, Señor, ayúdame a darte gracias. Enséñame. Yo en mis fuerzas no puedo, pero en tu capacidad. Y de postre lo de la camioneta, le digo, gracias, Señor, bendito eres. Y le pedí quién sabe cuántos, pero aparentemente, porque el cristiano no pierde, le gana. En lo celestial. Una vez alguien dijo, y lo corregí, yo ya me quiero morir porque ya quiero disfrutar las coronas y las... No, mis hermanos, eso es correrle. Todavía tenemos muchas cosas que ganar en esta tierra, por eso no nos hemos ido. Amén. Y yo te aseguro, como les terminé diciendo el domingo, ver a Esteban todo apedreado. Ver a Pedro, mis hermanos, las cicatrices. Sí, porque el cuerpo va a ser glorificado. Ver a Pablo, mis hermanos, las cicatrices.
ver a esos hombres de Dios un día, los vamos a ver. No son historietas, mis hermanos. Amén. El problema es que en la actualidad vemos la Biblia como una historia, una historieta, nada más. Ay, vino Superman o el Hombre Araña y le ayudó, ¿no? Y Batman. O ya de perdiz el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Sí? Y vamos a leer toda la palabra de los Hechos, mis hermanos, una dificultad. Y vamos a Corintios, otra dificultad. Y vamos a 2 de Corintios, otra dificultad. Y vamos a Mateo, otra dificultad. Y bueno, ¿y en qué clase de Dios es ese? Pues sí, la clase de Dios es que nos quiere fortalecer, mis hermanos. ¿Y cómo vamos a ser ejercitados? En los problemas, en las imposibilidades, en las incapacidades. Aquí está hablando de mega iglesias de 3,000, de 5,000. Nada más por una predicación donde el Espíritu Santo tomó a los santos hombres de Dios. Hoy se les dice, como hemos estado mirando el plan de Dios, como que no me interesa porque no es muy bonito eso. El plan de Dios ahí, Shalom, como que no duele mucho. Terminé diciéndoles que el cojo entró saltando y alabando y dándole gloria a Dios, porque hay muchas, mis hermanos, muchas iglesias en las cuales satanizan el que tú le des un grito a Dios, el que tú grites dentro de la iglesia, el que tú le alabes en orden, con orden, Amén. y lo digo y lo subrayo, con orden, decentemente, como dice la palabra de Dios. Amén. Fue una manera del cojo de expresar el agradecimiento que tenía a algo que no existía, ni oro ni plata. Y ahora me dicen, es que David danzaba fuera del templo. Yo, pues danza fuera del templo, pero como quiere ser muy literal, pues encuérdate y danza encuerado afuera en la calle de la iglesia. Ay, no, pero es que, no, mis hermanos, es que tenemos que mirar lo que la Biblia, y mientras más nos apeguemos a la Escritura, créeme, mis hermanos, que vas a ver la gloria de Dios. Y eso es a lo que se te invita en Shalom. Eso es lo que te enseña en Shalom. Amén. Y te puedo decir, te puedo seguir diciendo de las patoaventuras mías, aldoaventuras. Pero Dios quiere que tú tengas la misma situación en tu vida, que veas la gloria de Dios. 1, 2, 3. Ay, será, mis hermanos, esto no fue escrito por el Espíritu Santo nada más como relleno para que estuvieras tú. ¿A poco será? Mis hermanos, es el mismo Dios. Han pasado dos milenios y Dios sigue moviéndose de la misma manera. El problema es que endurecemos, mis hermanos, la situación para seguir viviendo igual. No queremos experimentar. Y lo queremos en 2, 3 meses, 6 meses, no sé cuánto. Y si no me responde, Señor, hago mi berrinche y me cambio de iglesia o me voy. Está bien. Pero el problema no va a terminar en otra iglesia. Porque el problema es la falta de sujeción a la palabra. Vamos a continuar. Y bueno, estamos mirando el 4. Dice... Dice el 4:29, perdón, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Eso era el nivel, lo que se pedía en estos momentos en la primera iglesia las primeras iglesias que estaban surgiendo. No es nada más una iglesia, ni es la iglesia primitiva, como les vuelvo a reiterar. Sí, son muchas iglesias que de primitivo no tenían nada, sino que mis hermanos, a través
cada uno de los apóstoles y de los que eran convertidos al Señor hablaban con denuedo en el nombre del Señor Jesús, y había sanidades y señales. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a sus pies de los apóstoles. El capítulo número 2 termina diciendo lo mismo. Amén. Hoy vamos a mirar la pobreza económica. ¿Por qué hay pobreza económica en la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué hay pobreza económica? Yo les dije hace 8 días o 15 días que trajeran algo y lo pusieran aquí. Hay gente, mis hermanos, aquí en la iglesia, que son tus hermanos y mis hermanos, y que muchas veces pasan situaciones tremendas. ¿Y sabes por qué lo permite Dios? Para mirar la madurez de tu dinero, entre comillas, ¿sí? De lo que Dios te ha dado. ¿Qué hay en tu corazón? Las iglesias, para los que dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento, pues ahí mátate tú solo. Aquí dice que daban todo. ¿Sí? Y yo sé que lo van a ver muchos. Hay mucha gente que lo está mirando. Aquí dice que daban todo y que a nadie le hacía falta nada. Así de sencillo. A lo mejor para ti tienen mala cabeza o dura cabeza. No debemos de juzgar. Como les he dicho, están en tratos personales. A lo mejor tú no estás en esos tratos, pero aguas, porque todos pasamos por situaciones así. Y si no, mis hermanos, ahí ponte a leer de las vacas flacas en el Génesis y de las vacas gordas, y hay que te lo revele San José. ¿Sí? Y también los proverbios dicen, mira a la hormiga, oh perezoso, que guarda cuando hay para cuando no hay. Ellos que no tienen razonamiento ni revelación como nosotros. Pero lo que estamos mirando, que en las primeras iglesias ellos vendían y lo traían a los pies de los apóstoles y no había necesidad. ¿Sí? Así es. Y hoy vienen y se enojan unos y hacen sus grupos que no, que el pastor y que esto y que el otro. Y les digo yo, mis hermanos, si me vas a discutir del diezmo, pues te voy a enseñar en la escritura, léela, que en las iglesias era todo. Aunque nada más una diga amén. El 100%, amén. ¿Eh? El 100%. Era el 100%. Por eso te dije, tu dinero, entre comillas. Porque hay pobreza en el pueblo de Dios. Si Dios no quiere eso, dice que aquí que no les hacía falta nada. Amén. Y luego sacan su evangelio de la mendiguez, que mientras más mendigo y más pobre, yo tengo más a Dios. Pues discúlpame, pero no has leído la escritura, no has leído el modelo de Dios. Hay gente que de a tiro no se deja, no se deja amar. Y yo les dije, déjense amar. Así les decía a mis hijos cuando estaban chiquitos, les decía, déjense amar. Y me los agarraba a veces y a mordidas.
vi tiene los cachetes caídos. De tanto eso. Sí, mis hermanos. Aquí dice, como tenía, perdón, dice, y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, quien se llamaba Bernabé, que traducido es hijo de consolación natural, dice, como tenía una heredad, la vendió, trajo los precios y los puso a los pies de los apóstoles. Y fíjense que empieza a pasar, para que no se sientan mal. ¿Sí? Porque dicen, ay, es que son bien duros, no dan, y son unos rateros, y son unos miserables, no dan, y así oigo pastores desesperados. Pero yo te digo, ¿quieres seguir con tu pobreza? Vas bien. Ahora, tampoco, o sea, como les dije hace 8 días, si vendes tu casa y venía una hermana y dijo, Dios me va a dar 3, o sea, ese es el evangelio de ofertas que se predica el día de hoy. ¿Sí? De que Dios te va a multiplicar al 100 por 1, amén. Pero es cuando Él quiera, no cuando tú vengas y lo tientes. Y si hubiera caído esa señora en las manos de un vividor, porque hay gente vividora, ¿sí? Así dice la palabra, que su Dios es su vientre. Ay, ya me están viendo así. No, dice que en los posteriores tiempos habrá vividores que nada más buscan esto. Y ahí están contentos. ¿Se los están? ¿Cómo se dice esa palabra? Extorsionando. Si haces esto, te va a ir así. Y si no haces esto, también te dirá así. Den. Y para cada cosita sacan, para sacarle la lana. Yo nomás te enseño, mis hermanos, lo que Dios dice y tú sabes qué haces. Y como te decía el domingo, muchos se van a querer llevar su barda, su techo o su tele, mis hermanos, pero lo que nos vamos a llevar más seguro es que nos vamos a ir encuerados. Pero lo que nos vamos a llevar es lo espiritual, lo que sembramos, las horas de oración. Lo que hiciste con tu corazón, si bendijiste a tus hermanos. Por eso les digo, muchas veces, ay, el pastor está pidiendo, hermanos, el bien no es no es el bien para el que le vamos a dar, es para ti. Aunque no digas así. Y si lo vas a dar y estar cantando después, ni lo des porque no va a ser bendición. Si lo haces sin amor, mis hermanos, nada sirve. Aunque te inmoles allá afuera y te quemes, como dice la palabra. Así es, amén. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, como Zafira, su mujer, vendió la heredad y sustrajo el precio del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. También había maldad. El problema no era robar. ¿Sí? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El problema, mis hermanos, fíjate bien lo que pasa, ¿sí? Aquí estamos mirando que no le estaban mintiendo a los apóstoles, estaban, mis hermanos, mintiéndole al Espíritu Santo. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pero Pedro le dijo, ¿por qué
convinisteis el tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacaron a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y lo sepultaron juntos a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron las cosas. Mis hermanos, ¿por qué primero el marido y luego la mujer? Habían vendido una heredad. ¿Sí? Yo les he enseñado, según la Escritura, ¿sí? Aún más allá. Muere la cabeza y muere la mujer. ¿Sabes por qué tu economía está mal? Por esto. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que te está llevando entre los pies a tu carne, a tu familia. Mis hermanos, recuerden esto, no están engañando al hombre, no están engañando al hombre, están engañando al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no hay multiplicación? El problema no era el vacío, el problema era el desorden. Le quisieron mentir. Por eso yo les digo, yo les enseño y yo no les digo que con un sobre van a cambiar, o si vendes tu casa Dios te va a dar 3, como enseñan. Yo te enseño que no le mientas al Espíritu Santo, que no le contristes, ¿sí, mis hermanos? Porque la pobreza, ni le mientas al Espíritu Santo. Dice la Biblia, mis hermanos, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Gracias. ¿Qué ven aquí? Una manzana. La mitad de una manzana. La mitad de una manzana. ¿Qué ven aquí? La mitad de una manzana. ¿Qué ven aquí? Vaya más profundo. Un corazón. Un corazón. Semilla. No sé. Ese es el corazón. Esa es la semilla. ¿Qué pasa si yo pongo la semillita y la guardo aquí? ¿Sí? O la meto en un frasquito y la dejo ahí. Nada. Este tiene un potencial, mis hermanos, genético y de vida. ¿Sí? Se llama vida latente. Mientras no encuentre los medios por la atmósfera, no va a poder morir para vivir. La semilla tiene que morir para dar más vida. Si yo llego y la pongo en una plantita, pero no está el medio ambiente adecuado, no, tampoco se va a lograr. Tiene que estar el clima, tiene que estar el sol, tiene que estar la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miren, en las pirámides de los egipcios han encontrado semillas, ¿sí?, en vida latente de más de 2000 años, de dátiles. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, mis hermanos? Que lo que hacemos con la semilla, amén. ¿Y dónde quedó? En el caño. En el caño. Ya empiezan a ver mosquitas.
Me gusta este tema, mis hermanos. Solitos nos balconeamos. O luego, están hablando, Mis hermanos, no le vamos a mentir al hombre. Una vez llegó, todo lo que les predico, bueno, la gran mayoría, el 80%, es de este apóstol. Ya murió. Un día se sentó así y estábamos comiendo, me acuerdo esa noche, estábamos comiendo alambre con él. Él comía de todo. Porque luego decía que no había que comer donde andaba. Pues, si iban a Rusia, ya les platiqué que comían puras cerezas. Cuando Rusia era comunista, cuando iban a Alemania, peor. Y le vi sus zapatos, mis hermanos, que sabía, yo creo que a qué sabían los chicles. Y yo me acuerdo que esa noche el pastor Gonzalo, así como es de malo, sacó, siempre iba y tenía un saco que a mí me gustaba mucho, y ahí le metía dólares. Lo que le dieran de dólares, de ofrendas y diezmos, él lo guardaba. Cuando él iba, agarraba el fajo de dólares y le preguntó su apóstol de mi tío, el pastor, dice, ¿cuánto le diste? Como $10,000. ¡Fuiste muy generoso! Dice, y dice, ¿no te diste cuenta de los zapatos que traí? Porque todo lo invertía él en viajes para ir a visitar en todo el mundo a las iglesias. Y todo lo tenía por común. Llevar Biblias, llevar souvenirs a esos países que se estaban muriendo de hambre. Murió, él nunca fue al médico, no porque no quisiera ni tuviera. Él su dinero sabía que no era para él, era para la obra. Hoy, hermanos, pensamos que el ministerio es para enriquecernos, con todo respeto. Y han dicho, y han hablado, amigos míos, y que me puse en la iglesia para enriquecerme, les digo, Dios los oiga. Ya no quiero trabajar, ya quiero depender, vivir por fe, ya no quiero tener consultorio. ¿Para qué? Para que ya no esté presionado. Pero ¿sabes una cosa, mis hermanos? Todavía no es tiempo. Todavía mis hijos necesitan educación terrenal y educación espiritual. Y como dice Pablo, él hacía tiendas, no quiero ser carga para la iglesia. Ni tampoco enseñarles un Dios miserable a mis hijos. Hombres, te estás comiendo la semilla de la prosperidad. Y yo no te estoy pidiendo, mis hermanos. Yo lo único que te digo, da lo que el Señor te pide. ¿Por qué, mis hermanos? Dice, pero es que yo quisiera que la hermana fulana que no dio, que se muriera porque no dio. Mis hermanos, te está hablando de una muerte espiritual, perdón, económica y espiritual, obviamente. No podemos mentirle al Espíritu Santo de Dios. No podemos tentar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tu economía, mis hermanos, por eso no nos alcanza. ¿Podemos cambiarlo? Claro que podemos cambiarlo. Y cuando llego y te pido, ¿sí? Es porque quiero, mis hermanos, que no mueras económicamente. Porque veo el espíritu de Monterrey.
les puse un ejercicio y les dije que había mucho malviviente aquí o necesitado. ¿Cuántas tortas les diste? No, no me digas. Va a estar reflejado en tu bolsillo, mis hermanos. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Aquí, mis hermanos, le robaron a la obra de Dios. Ellos murieron. Marido y mujer. Ya te empiezas a comer las uñas. Yo no lo estoy diciendo. Así era la iglesia, mis hermanos. Así eran las primeras iglesias. Hoy dicen que el diezmo ya no. Bueno, aquí dice que el 100%. Ahí tú agárrale, como dicen, así. Juanito y Emanuel están en entrenamiento y a veces les pido. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Y ahí vean los frutos en los dos. Así de sencillo. Pero si pensamos que por forzar a Dios y darle y no cambiemos, también, mis hermanos, no va a pasar nada. Yo lo único que les digo son principios de vida que la Escritura enseña. Si yo siembro, mis hermanos, una semillita, van a ser un arbolito y va a dar muchos años manzanas. Pero se necesita regarle, se necesita quitarle las plagas, se necesita quitarlos, darles insecticidas, abonarlos, etcétera, etcétera. Darles mantenimiento. Yo te digo, mis hermanos, ¿vas bien? ¿Vas bien? Tampoco. Quiero que vengas y me pongas así, ¡bravo! Tal rato, mis hermanos, es bien para ti. Por eso la palabra de Dios dice, bendiciendo, te bendeciré. No, pero agarramos el otro texto, más bienaventurados dar que recibir, y te peleas con la suegra, con el hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo también. O sea, aquí no dice que le mintieron, pues estaban agarrando a Ananías y Zafira. Lo que está hablando espiritualmente es que tu economía se va a morir. Porque esa es la ley de la vida. O sea, ¿cómo dice la física? A cada acción hay una reacción. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo ese principio científico. Científico. Ahí compárteselo al que no vino. ¿Quieres economía? Siembra. Les dije la otra oración, siempre. Esas son las maneras de Dios, mis hermanos, no son mías. Yo qué más quisiera, mis hermanos. O sea, no predicar de esto, pero así enseña la palabra. El 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Todavía existe ese pórtico de Salomón. Y ese pórtico de Salomón, mis hermanos, para los que dicen que no hay prosperidad, los que van allá a mirar a Israel está muy rico. ¿Por qué? Porque lo que Dios produjo, lo que se sembró en esos momentos, hasta el día de hoy le sigue dando economía a Israel. Sí. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. No como en Charón, pura mujer. Ah, no, ya estoy trabajando. Y si no me das de tragar, ni que fuera perro. No dejan venir a la mujer, ni ellos vienen. O sea, no quieren ser bendecidos, no se dejan.
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a los menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ay, es que estos son caricaturas, o sea, son cosas que no. O sea, entonces, ¿para qué los escribió Dios? O sea, son mentiras, ¿no? No, mis hermanos, estos son verdades. El pórtico de Salomón existe. Pedro existió. Cristo existió. Y les dije, Caifás, mis hermanos, acaban de encontrar sus huesos, su tumba. Ahí nada más échatela, para que veas los aspectos científicos, mis hermanos, geográficos y veraces de lo que es el libro de los Hechos y lo que es la palabra de Dios. Yo creo que el libro de los Hechos trae mucho más que todos los demás lugares geográficos y cosas que pueden, mis hermanos, respaldar la verdad de la palabra de Dios científicamente. Entonces, fíjense bien. O sea, viene la misma situación. ¿Por qué? Bueno, me meto a la iglesia y empiezan las cosas a moverse, pues porque el diablo te tiene miedo y lo que va a hacer es que te va a hacer ¡buh! Te va a espantar para que te vayas. ¿Por qué? Porque queremos vivir como la palabra de Dios dice. No como a mí, como tomo una parte de la escritura y esa es la bendición. Luego tomo otra parte y esa es la bendición. Luego tomo otra parte y esa es la bendición. Eso no funciona, mis hermanos. Eso no sirve. Vete a un curso de superación personal y ahí, mis hermanos, te van a dar parte de la Biblia y te van a lavar el coco y te van a lavar el bolsillo. Es lo único. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¡Ay, caray! ¡Espérenme! Se andaban sanando enfermos y liberando endemoniados, y estos cuates, vamos a meterlos al bote. ¿Qué onda? Oye, pero si yo le fui a hablar al vecino y a la vecina y ya me empezó a ir mal. Pues no te está yendo mal, mis hermanos. Dios se está fortaleciendo y te va a levantar con poder. Amén. En una manera sobrenatural. Por eso dice que los saduceos tenían celos. El diablo se va a llenar de celos. ¿Por qué? Porque pues ya no le perteneces. Y por eso te van a poner encima. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, dijo: id, puestos los pies en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuándo fue la última vez que viste un ángel de Dios? ¡Siempre ves al diablo! ¡Ay, se me subió! Nunca ves a Dios, nunca ves los ángeles. Siempre andas viendo sombras, y siempre ves sombras, y siempre ves monos, y siempre ves que se te sube la araña en la madrugada, y que se te apareció el muerto, y tantas cosas. Pero nunca ves a Dios, nunca ves un ángel de Dios, porque tenemos más conciencia de lo que el diablo hace a lo que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos más conciencia a que el diablo es más fuerte que cualquier circunstancia, y por eso estamos ahí ahogados. ¿Sí? Porque así nos han enseñado. Es cierto que el diablo existe, es cierto que el diablo se nos echa encima, pero mis hermanos, también debemos de ver ángeles de Dios. ¿Por qué siempre vemos al diablo? Hasta en los cornflakes. Sí, ahí en los frijoles vemos al diablo. Ay, se me pareció el diablo. Y nunca vemos. Oigan, el otro iba caminando y clarito sentí como ángeles iban cantando alrededor mío, junto conmigo, hablando en lenguas. O en la iglesia empecé a sentir como al principio decían los hermanos, ángeles cantando. Porque tenemos mayor conciencia del vencido. De que se te va a echar encima, amén, pero tienes que ver la obra sobrenatural de Dios también en tu favor.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces se volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. Mis hermanos, vamos a ver la situación sobrenatural. Vamos a mirar a Pablo cómo cantando salmos e himnos se iba a abrir una cárcel y ahí se iba a hacer una iglesia. Amén. Y vienen y me preguntan y se molestan y se enojan porque está la situación peor que cuando llegué. No está peor, está mejor. Pero Dios lo que quiere que mires, mis hermanos, es que no mires el terreno natural, sino abrir los ojos espirituales. Mis hermanos, que ya no vean lo tridimensional, sino que vean lo espiritual de Dios. Pero siempre estamos mirando al diablo. Y que llega la suegra, ya llegó el diablo. Y que llega la nuera, ya llegó el diablo. ¿Y por qué no le ves al Cristo resucitado de la gloria que está dentro de él o de ella? ¿Sabías que los momentos más duros y más difíciles es cuando más vas a mirar el reino espiritual de Dios a tu favor peleando? Y lo tienes que ver. No, pero si, ay, se me apareció el diablo en la esquina. Y llegan así todos enchamucados. Le digo: oiga, hermano, pero si tiene a Dios, ¿qué ora por mí? Sáqueme los demonios. No, mi hermano, es Dios que lo está tratando. Y andan echando en el nombre de Jesús, fuera Satanás, de esta circunstancia. Y decirle a Dios: gracias. Por eso hay que tener discernimiento de espíritus, porque no todo es el diablo. Amén. ¿Se acuerdan cuando se cayó una hermana ahí? Y luego, en el nombre, le digo: hermano, ya no reprenda, le digo, se está muriendo, llévensela allá al hospital. Desde esa vez ya se apareció la hermana por aquí, se espantó. Los problemas, les empecé a decir, mis hermanos, claro que van a venir por predicar la palabra, pero no te espantes. Aquí Dios te está garantizando que vas a ver la gloria de Dios y que vas a ver ángeles contigo alrededor. Dicen: es que Dios te dio un ángel de la guarda. Y aquí se paraba uno: Señor, te pido por el ángel de la guarda. Ya le iba a decir yo: si quieres entonamos la del ángel de la guarda de Gloria Trevi. Sí, hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Dice: a sus ángeles mandará que te guarden. Y luego vienen otros hermanos y dicen: no, es que cada uno tiene un ángel. No, no tienes un ángel, tienes muchos ángeles. A sus ángeles mandará. Es que no leemos la Biblia. Y ya vemos: ay, me andaba siguiendo un demonio, Y ahí vienen todos: ore por mí, pastor. ¿Y por qué no llega? No, hermano, desde allá, desde la Comi, vengo y viene un ángel conmigo y el Espíritu Santo me va guiando. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque vivimos en la iglesia de hoy. ¿Cómo que amén? Tenemos que vivir, mis hermanos, como las iglesias del pasado. Amén. Dice la palabra de Dios que volvamos a los caminos antiguos. Yo te estoy diciendo aquí lo que vivió y búscale, mis hermanos. En Apocalipsis dice Juan estaba en la isla de Patmos, estaba siendo perseguido y ahí se le apareció el Señor. Y mira lo hermoso que vio en Apocalipsis, Vio el cielo, vio cómo se abrían los libros, y vio cómo se abría el cielo, y vio cómo Cristo estaba, el que era digno, el que era, el que es y el que ha de venir, y cómo abría el libro, mis hermanos, cómo, pero venía de una persecución, estaba en la isla de Patmos, pero estaba continuamente, mis hermanos, mirando la gloria de Dios, ese canal de Dios. Por el amor de Dios, ya no veas al diablo en esos problemas. Ve a Dios como pelea tus batallas por ti. Acuérdense, el diluvio terminó todo el pecado. Y los problemas, mis hermanos, van a terminar con la gente débil. Porque la gente fuerte, mis hermanos, va a seguir creciendo y va a seguir siendo llena del Espíritu Santo. Y si te han enseñado que toda la Biblia es pura bendición, amén.
pero fíjate, ¿de qué viene seguida la bendición? Y me enseña, no, es que Cristo ya sufrió por mí y ya yo ya no tengo que hacer nada. ¿Cómo de que no? Como dice el anuncio. ¿Cómo de que no? Pues por eso se te ponen todos, hasta tus hijos, en contra. ¿Te vas a ir de la iglesia? Te dejo de hablar, mamá. Pues déjame. Yo voy a ir a ver a mi Dios, me vengo de mis santos. Y se queda un infierno allá enojados. Ya cuando regreso, ya están contentos todos. ¿Por qué? Porque llevo la bendición de aquí. Sí, y te estoy señalando, Cristo vino. Y les decía hace 7 años, nadie vino a un hotel de lujo. Y no estoy en contra de la prosperidad. Estoy a favor de la bendición económica y de tu alma, como dice la palabra. Pero tiene que ir al mismo nivel, en el mismo balance. Hermanos, en resumen, no podemos, mis hermanos, pasar por alto eso. Amén. Si estamos muertos económicamente, seguramente por ahí estamos mintiéndole al Espíritu Santo. No a Dios, perdón, no al hombre, a Dios. Mis hermanos, obviamente la obra de Dios se hace a la fuerza. El reino de los cielos se hace a la fuerza. Y solo los valientes lo arrebatan. Amén. ¿Solo los qué? Dice otra versión. Violentos. Los violentos. Así es el modelo de Dios. Y no con eso quiere decir que toda la vida voy a estar ahí de monje y sufriendo. No, mis hermanos, hay momentos también de vacaciones en la palabra y de bendición y de ir a recoger los despojos como le hizo Josafat. Fueron 3 días y 3 noches, mira que empezaron a recoger todo el oro y toda la plata y todo lo que tenía el enemigo y los llevaron. Pero no toda la vida, mis hermanos. Tienes que aprender a mirar en ese problema y en esa circunstancia el crecimiento que te está dando Dios, pero también la bendición de estarlo mirando. Amén. Dios no está encielado, como dice mi pastor. Dios está aquí. Padre, te damos gracias en esta hora por la vida y por la salud.